Aquí, no, faltan menos. 8 personas faltan por entregar. Y en el último de CPM y PER, eran 2 problemas, ahí ya faltan más, faltan 13 personas. ¿De acuerdo? La actividad extra, igual, la máxima fecha de entrega va a ser el mismo día, el lunes 13 a las 4 de la tarde, es lo máximo. Y para que la puedan hacer, tenemos que tener la clase de hoy. Y un problema como el que vamos a hacer hoy es lo que, o como el que hicimos la vez pasada, es lo que expondrían. La única diferencia es que en ese de punto extra hay que hacerlo por método gráfico, que es del parcial pasado, y por método simplex, que es lo de este parcial, por ambos métodos. Y grabar un video donde se exponga dicho problema, ¿de acuerdo? Completo. Eh, bueno, estoy leyendo los comentarios, por eso a lo mejor cambio de tema de repente, pero como dice Daniela Sosa, no tengo ningún problema yo de que graben la clase, pero sí les voy a pedir que lo hagan ustedes. Eh, ah, bueno, hay más de una forma de hacerlo, pero sí les pediría que ustedes mismos la graben. No sé si a eso se referían. O a la antigua, donde eh, todo lo graben a partir de su celular, usando su celular y la computadora también. No tengo problemas de que hagan esa grabación. Y aquí en método simplex, precisamente está el PDF de lo que van a entregar en esta sección. Todavía no hay entregas, pero porque no hemos terminado de exponer el tema. Son 5 problemas, no sé si ya los viste, y de esos 5 problemas, nosotros hicimos que es aquí está aquí. Es Es el el 5, último. ¿no? Ajá, el número 5 es el que ya lo hicimos. Ok, me dicen en los comentarios que... ok. ¿Quiere decir que ninguno de ustedes puede grabar la clase desde su casa? ¿O su computadora o su celular? ¿La anterior no la grabaron tampoco? Me dicen que sí, sí les es posible grabarla. Porque con uno que pueda, ya se pueden pasar. ¿No? Por ejemplo, aquí Daniela S. dice que sí la tiene grabada, o que sí puede grabarla. Ok, entonces ya se comunicarían entonces con su compañera Daniela para que les comparta el link. Porque, pues sí, también tomen en cuenta que 2 horas de grabación, que es más o menos lo que dura, hora y media, pónganle, recortando el principio y la despedida, pues sí es un poco complicado subirlo, ¿no? Entonces, consideren eso también, que es muy tardado subir hora y media de grabación, pero bueno, ya hay forma de que alguien lo suba. Igual, como dice su compañera Aremi, creo que sí es muy bueno tomar algunas capturas de pantalla, algunos pequeños videos con el celular de, de justo el paso que se está explicando, porque es muy repetitivo el procedimiento, ¿de acuerdo? Bueno, dicen que lo suba a YouTube para que se suscriban a su canal y ya suscriptores. Bueno, no hay problema. Seguimos entonces. De esos problemas, dijimos que ya podías haber hecho el número 3, este de en medio, porque es de maximizar y son desigualdades menor o igual todas. Entonces, agregando holguras, se puede realizar. Acuérdate que tú mismo te puedes dar cuenta si está bien, porque ya hiciste estos mismos problemas por método gráfico. Entonces ya sabes los vértices y a qué respuestas llegas.
Si no te llegas a lo mismo y no sabes por qué, acuérdate que en la sección dudas al profesor es donde puedes mandar tu duda y con gusto te la resuelvo. Dudas al profesor, está aquí arriba, ¿de acuerdo? Ahí voy a ir contestando sus dudas. Aquí ya nadie ha preguntado, nadie preguntó desde la última que respondí fue el 23 de junio. Mentira, sí hay de julio, el 1 de julio, pero del 1 de julio para acá nadie ha preguntado nada. Acuérdate que pues de esta forma es como vas a ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Preguntando si hay dudas. Ok. Um, quiero que decidas qué problema quisieras que hiciéramos ahorita. Solo hay uno que todavía no haremos. El segundo, que es de minimizar, lo vamos a dejar para el miércoles, para la próxima videoconferencia. Este miércoles a las 4 de la tarde hacemos uno de minimizar. Pero no voy a hacer exactamente este de minimizar para que tengas un problema que hacer de minimizar y lo puedas hacer por tus propios medios. Pero el día de hoy sí voy a hacer uno de los demás, que no sea, bueno, pues ya no quedan muchos. Ok, me dicen que el primero. Vamos a hacer el primero. ¿Qué de diferente tiene con el que hicimos la clase pasada? Que la primera restricción sí va a tener una holgura, porque es menor o igual, pero la segunda es un mayor o igual. Quiere decir que no va a tener holgura, tiene otro tipo de variable y eso va a complicar un poco los cálculos. Ahora vas a ver cómo. Voy a copiar primero el enunciado, bueno, el modelo. Los coeficientes de la función básica son unos, por eso no se ven. Las siguientes son 3, no, por fila sería 3, 7 y 21. De la segunda fila, valor solución es 10 y los coeficientes son 5 y 4. Acuérdate también que hay más ejemplos resueltos en los apuntes del PDF que te facilité al inicio del curso, que está en el correo que usamos de la materia. Las páginas que corresponden son desde la página 92 hasta la página 105. Ahí viene toda la teoría que hemos estado explicando en videoconferencia también y vienen más ejemplos para que los cheques, ¿vale? En la página 93, de hecho, viene una tablita donde te dice qué tipo de restricción tienes y qué es lo que se agrega para estandarizar. Y es precisamente lo que voy a hacer, bueno, lo que hicimos la clase pasada y lo que vamos a hacer ahorita. Pues la voy a copiar para empezar. Acuérdate, en vez de estas desigualdades, yo quiero igualdades. Hay un detalle nada más. En la original, la segunda desigualdad es mayor o igual. Ok. Lo voy a estandarizar parecido a lo que hicimos la vez pasada, pero no va a estar correcto nuestro primer intento. Lo voy a hacer así para que tú mismo o tú misma te des cuenta el por qué se agregan ciertas variables extras o auxiliares. Entonces, dijimos, si es menor o igual, ¿dónde está la cantidad más pequeña? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿En la izquierda? A A la la izquierda. izquierda. Entonces, si yo quiero que sean iguales, le tengo que agregar algo a la parte más pequeña, que es lo que está a la izquierda, le tengo que agregar lo que llamamos holgura. ¿Eso por qué se lo agrego? Le agrego lo que haga falta para llegar al 21. Lo de la izquierda era más pequeño que 21. Le agrego lo que le haga falta para llegar al 21. Eso que le agrego puede llegar a ser 0 si se cumple la igualdad. Pero si no se cumple la igualdad, entonces es positivo. Entonces, en la condición de no negatividad, la que está abajo, le tengo que poner que esa variable de holgura es mayor o igual a 0. No puede ser negativa. ¿Vale? Y aquí viene la diferencia.
Si es mayor o igual, ¿dónde está la parte más pequeña? En esta desigualdad. La izquierda o la derecha son más pequeños. A la derecha. Exacto. Como bien lo mencionan, tanto en el chat como por micrófono, en este caso ahora lo más pequeño está a la derecha. Yo quiero que se cumpla la igualdad. A lo que es más grande, que es lo que está a la izquierda, le tengo que quitar algo. Le tengo que quitar lo que se pase del 10. Como ya puse la S1, esta se va a llamar S2. ¿Vale? Ahora sí, ¿por qué el signo menos? Porque esto de la izquierda era más grande que el 10. Le tengo que quitar el excedente para que sea igual a 10. Sin embargo, esa variable S2 es algo positivo. Es una variable positiva. La variable es S2 y esa sí es positiva. El signo menos es que le estoy quitando esa cantidad positiva a la que era más grande para que se cumpla la igualdad a 10. No sé si hasta ahí vayamos bien. Si es menor o igual, le sumo una holgura. Pero si es mayor o igual, le quito un excedente. Se llama variable de excedencia o variable superávit. Por eso la S. Entonces, el signo me dice cuál es menor. Si este dice menor o igual, el original, quiere decir que la cantidad menor está a la izquierda y le tengo que sumar algo para llegar a ser igual a 21. Pero si el símbolo es mayor o igual, esto de la izquierda es más grande. Ahora le tengo que quitar algo positivo para que sea igual a 10. ¿Queda claro, Yera? Bueno, ya están las variables también en la condición de no negatividad y las quiero poner en la función objetivo. Acuérdate que siempre van todas las variables en la función objetivo. ¿Te acuerdas cómo se agregaban? Si esa S1 no quiero que afecte a mi función objetivo, ¿qué coeficiente le pongo? Bien, lo escribieron bien en el chat. Entonces le agrego más 0 por S sub 1. ¿Y qué te imaginas que va a suceder con S sub 2? ¿Cómo crees que va a aparecer en la función objetivo? Ok, recuerda que el menos fue para la restricción. Le quité ese 2 a lo que era más grande, que es lo que está a la izquierda. Pero los coeficientes que están aquí en la función objetivo no tienen nada que ver con los coeficientes de las restricciones. Es decir, los signos que están aquí no afectan los signos de la función objetivo. Y finalmente el 0 no tiene signo. Entonces le voy a sumar más 0 veces S sub 2. ¿Ahí vamos bien? ¿Dudas? Si ves, se parece mucho a lo de la vez pasada. Bueno, no está completa la estandarización, pero con esta pseudo estandarización voy a empezar mi primer tabla para que veas cuál es el problema y por qué tengo que hacer algo adicional, ¿de acuerdo? La función objetivo, aquí que pondría coeficiente y variable, acuérdate. Exacto. Los coeficientes de la función objetivo son 1, 1, 0 y 0. Tengo marcado aquí. Listo, ahora sí. Es 1x sub 1. La siguiente columna, ¿cuál sería? Acuérdate, estoy en la función objetivo. 1x sub 2, perfecto. La siguiente. 0S1. Exacto, 0S1. Y la otra, 0S2. 0S2. Si ves, es algo muy parecido, ¿no? A lo que ya habíamos estado haciendo. Ok, voy a llenar esto de en medio.
Todavía no voy a quitar columnas que sobren, ni filas que sobren. Voy a llenar los números de aquí. Es decir, la matriz asociada, la matriz extendida asociada al sistema. Ya es un sistema de ecuaciones lo que tengo aquí en las restricciones. ¿Cuáles serían por columnas sus coeficientes? ¿3, 5, 1? 3, 5, ajá. Uno. Acuérdense, la condición de no negatividad, esa no se pone como fila, ¿eh? Solo se ponen las restricciones funcionales, estas dos. Solo va a tener dos filas. 3, 5, 7, 4, ajá. Y, ¿cuál es más? Acuérdense, si les parece complicado leerlo de aquí, pueden dejar los espacios que dejamos la vez pasada para que haya una columna de X1, una de X2, una columna de S1, una de S2. Pero en la columna de S1, la primera es un 1, el coeficiente, pero en la segunda no está y por eso se pone un 0. Y en la de S2, ¿cómo quedaría? 0, 1. 1. Cuidado con los signos, porque se ponen los mismos signos que tengo aquí. Bien, es 0 y menos 1. ¿Por qué negativo? Porque está negativo aquí. Acuérdate que los mismos signos que tengas aquí se copian, ¿eh? A veces son positivos, a veces son negativos. En este caso es menos S2, entonces es un menos 1 el coeficiente. Y valor de solución sería 21 y 10. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, aquí viene el problema. ¿Por qué está incompleto? ¿Por qué te dije que me iba a equivocar a propósito? Para que te dieras cuenta. ¿Te acuerdas? Ya sea alguien que me lo escriba por el chat o por micrófono. ¿Alguien se acuerda cómo elegíamos las variables básicas en esta primera tabla? ¿Cómo se elegían las variables básicas en la primera tabla? Ajá. Un poco más específico. Nadie se acuerda exactamente cómo. Ah, ok, ya alguien lo dijo. Encontrando la matriz de identidad, efectivamente. Como su compañera Gabriela lo dice, hay que encontrar la matriz de identidad aquí. Pero si te das cuenta que esto no es una matriz de identidad, ¿por qué no es una matriz de identidad eso? Por el menos 1, efectivamente. Una matriz de identidad tiene unos positivos en la diagonal y ceros en lo demás. Y este negativo impide que esto sea una matriz de identidad. ¿Y qué creen? Como no hay matriz de identidad aquí, no puedo comenzar mi tabla. Por eso les decía que la estandarización está incompleta. Falta algo en la estandarización para que yo logre tener una matriz de identidad aquí. ¿Sí queda claro el motivo? Eso que le voy a agregar a la estandarización se llama una variable auxiliar. Como su nombre lo dice, auxiliar o artificial. Como su nombre lo dice, solo es para ayudar en el procedimiento, pero no tiene ninguna interpretación en el problema. No significa nada. De hecho, hasta el final, esa variable auxiliar o artificial tiene que valer 0 a fuerzas. Y de hecho, vamos a ver cómo obligar a que esa variable valga 0. Entonces, ¿cuál es el problema? En la segunda fila. La segunda fila, que es cuando tenía el mayor o igual, no solo se le quita la excedencia. Cuando le quites la excedencia, o la variable excedente, le tienes que agregar una variable artificial. Como es mi primer variable artificial, le voy a llamar a sub 1. Si tuvieras más mayores o iguales, o más igualdades, tendrías que agregar más variables artificiales. El resumen viene en tu página 93, donde te dice, si tienes mayor, ya viene la receta, digamos. Si es mayor o igual tu tipo de desigualdad, le quitas el excedente y le agregas un artificial aquí. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿cómo va a aparecer en la función objetivo?
Bueno, si ya recuerdas, te dije hace un momento que esa variable artificial tiene que valer 0 en la última tabla. ¿Y cómo puedo obligar que esa artificial valga 0 en la última tabla? Porque en la condición de no negatividad, lo único que puedo decir es que sea mayor o igual a 0. Pero yo quiero que valga exactamente 0. Entonces, ¿cómo puedo obligar que una variable valga exactamente 0? Pues esa es la dificultad. En la función objetivo, yo quiero maximizar. Entonces, le voy a quitar, haz de cuenta, 1.000.000 de veces esa variable artificial. Ahí la duda es, pero si yo quiero maximizar, ¿por qué le voy a quitar esta cantidad muy grande? 1.000.000 de veces a 1. Pues de esa manera, la única forma de maximizar esta función objetivo es que la a valga 0. Porque 0 por cualquier cantidad, por más grande que sea, 0 por cualquier cosa da 0. Y entonces eso no te va a afectar en tu función objetivo. Este coeficiente es el que obliga que la variable artificial valga 0 en la última tabla. Como quiero maximizar, pues le voy a quitar 1.000.000 de veces esa variable. Y de esa manera obligo que esa variable valga 0. ¿De acuerdo? Ahora, esa no se pone el 1.000.000, nunca se pone el 1.000.000. Se va a poner una m que va a representar una cantidad lo suficientemente grande. ¿Qué significa eso? Pues en este problema, que son números pequeños, 1, 3, 5, 7, 4, menos 1, 1, ceros, el 1.000.000 basta con que tú pienses que la m vale 1.000.000. Pero si tienes un problema donde tienes 3 millones, 5 millones, 7 millones, 4 millones, números muy grandes, pues esta m tiene que ser la más grande de todas y por mucho. Entonces, más que poner un número, tú te tienes que imaginar que esa m representa un número muy grande, lo suficientemente grande. Tan es así que a estas primeras tablas hay quienes le llaman método de la gran M, porque es una gran M, una M muy grande, ¿de acuerdo? Pero bueno, el procedimiento a seguir es el mismo, entonces no voy a hacer más que este mismo método con esa pequeña observación. ¿Eso cómo aparece entonces en tu tabla? Pues va a haber una columna de A1s, de esa variable artificial, que le llame A sub 1. ¿Qué coeficiente va a tener en la función objetivo? Cero. No, checa la función objetivo. Aquí está su coeficiente. La variable se llama A. ¿Y cuál es su coeficiente? M. Menos 1. 1.000.000. Menos M. Bueno, M. Nuevamente, la A es la variable, pero la M es un número. Bueno, se ve como una letra, pero acuérdate que esa M representa un número muy grande. Entonces el coeficiente es menos M, con todo y signo. ¿Y qué va a aparecer en el resto de la columna? Lo que aparece aquí. 0 y 1, efectivamente. El 0, porque en la primera ecuación, en la primera restricción, no hay artificiales. No está el artificial. Y este 1 es lo que está al lado de la A. No se ve, entonces es un 1. Y si te fijas que conseguí lo que quería, no está junto, pero estas dos columnas, si estuvieran juntas, serían una matriz identidad. Tendrían unos en la diagonal, positivos, y lo demás ceros. Entonces ya puedo empezar. Ya puedo poner variables básicas y empezar el procedimiento que ya vimos la vez pasada. Bueno, voy a quitar estas columnas que sobraron y las filas que sobraron, ¿de acuerdo? Y mientras quisiera que me dijeras tus dudas, porque eso es lo complicado. Lo demás es lo mismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy a copiar esta tabla porque el objetivo no va a cambiar. Dígame. ¿Por qué mencionó lo de 3 millones? Bueno, después de haber explicado lo de 1.000.000, explicó que había casos en los que había 3 o 5, algo así mencionó. O sea, sí puede llegar a pasar. Lo que quiero mencionar, o lo que quería decir es que esta M no siempre vale 1.000.000. Porque si la M valiera siempre 1.000.000, pues mejor pongo el número 1.000.000. No pongo el 1.000.000 porque esa M es tan grande como lo necesitas. Para este caso puedes imaginarte que me vale 1.000.000. Pero para el caso en que tus coeficientes de aquí de la tabla estuvieran en millones, entonces esta M tendría que ser
1.000 millones o 1 billón. Ok, No lo sé. es para lo que requiere entonces el problema. Ajá, solo imagina que esta M es muy grande. No le pongas un Ok, valor vale. exacto, pero es un valor fijo y muy grande. Ok, gracias. De nada. Acuérdense que también para la siguiente duda que me dicen en el chat, que podemos dejar espacios si les es más cómodo, ¿eh? Aquí tengo una columna de X1, una columna de X2, pero la columna de S1 sería más o menos así. Sí. Ya se desmovió. En modo ecuación. Ok, a lo mejor así se ve. En la columna S1, ¿cuáles son sus coeficientes? Aquí está S1 con un 1 y abajo, como no hay, se pone un 0. En la S2, ¿cuáles son sus coeficientes? En la primera no hay, es 0, y en la segunda hay un menos 1 es su coeficiente. Y lo mismo con A1. Aquí no hay nada, no hay ninguna variable que se llame A1, entonces se pone el coeficiente 0. Y aquí sí está la variable A1. Cuando no se ve su coeficiente es porque su coeficiente es un 1. No sé si queda claro o haya alguna otra duda. Esto, bueno, es más fácil alinearlo cuando tú lo haces a mano. No es obligatorio alinearlo, pero bueno, si lo alineas, a lo mejor es más fácil no confundirse. Bueno, hasta ahí vamos bien. Todavía no lleno esto de variable básica, ¿vale? Vamos a eso. Entonces, nuevamente, ¿cómo se llenan las variables básicas? Son las columnas donde estaría la matriz identidad, en ese orden. Dijimos que la matriz identidad se construye con esta columna y con esta columna, ¿no? Con estas dos que están en azulito. ¿Cuáles son las variables entonces? X1. No, X1 no hay, no está en azulito. Esas que puse en azulito, juntas son la matriz identidad. Entonces sus columnas son las variables básicas. Exacto, es S1 y A1, ¿vale? Espero no tengan problema si les pongo así, S1 y A1, para no estar cambiando a modo ecuación, un poquito más tardado. Ustedes cuando lo escriban traten de escribir este 1 más chiquito como su índice, igual ¿vale? Pero son S1 y A1, efectivamente. Ahora sí, ¿qué coeficientes tienen? Pues S1, su coeficiente en la función objetivo es 0. Pero cuidado, A1, su coeficiente no es 0. ¿Cuál es el coeficiente de este A1? Está menos 0. Como bien lo dicen en el chat, es menos 0. Cuidado con los signos, muy importante los signos. Con todo y signo. Hay veces que esos van a ser negativos y hay que ponerlo con su signo, ¿vale? En este caso dice menos m, entonces se pone menos m. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? O dejen copio esta tabla varias veces. ¿Cuántas tablas les dije que iban a hacer, más o menos? Bueno, no más de cuántas. De 6, ¿no? Exacto, no más de 6. Bueno, vamos a dejar estas y si necesito más, ahorita pongo más. Acuérdense que la función objetivo no cambia de tabla en tabla. Es por eso que algunos ejemplos que vas a ver en el PDF le quitan esta parte a la tabla y la unen con la anterior. Entonces se ve como una tabla larga en vez de varias tablas. Es cuestión de estilos. Lo pueden hacer así también. Bueno, vamos a llenar esta primera tabla. Ahora sí. El procedimiento es el mismo. ¿Te acuerdas cómo sacábamos la fila ZJ? Era multiplicando y sumando, ¿no? Sí, Era multiplicando 0 3 por menos 3, m
menos m por 5 y sumando. Perfecto, está bien. Por ahí estoy leyendo, perdón, al mismo tiempo una duda del chat. Me dicen que por qué no puse S2. S2 no es parte de una matriz de identidad. Por eso no está en variables básicas. Las variables básicas son las que construyen juntas la matriz de identidad. Unos en la diagonal y ceros en lo demás. Son las que puse variables básicas en ese orden. ¿De acuerdo? Si ves, solo hay dos filas, solo va a haber dos variables básicas. Si te sobra una, entonces algo ya está mal, ¿vale? Ahora sí. En el caso sencillo, que fue el de la clase pasada, esta fila te dan puros ceros en la primera tabla, porque estos serán ceros. Pero aquí no son ceros, entonces vas a tener que tener más cuidado. Al multiplicar 0 por 3, sí te da 0. Cuando multipliques menos m por 5, ¿cuánto te da? Exacto, menos 5m. Y si le sumas el 0 que obtuviste arriba, pues queda igual. Para hacer esas operaciones es útil que pienses que la m es como si valiera 1.000.000. Si te dicen menos 1.000.000 por 5, pues la respuesta es menos 5 millones, es decir, menos 5m. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. La siguiente, ¿cuánto sería? Ya sea por chat o por micrófono. Ok, menos 4m, ¿está bien? Menos 4. Ujú. 0. Exacto, 0. Cualquier cosa por 0, 0. Ujú. ¿Y m nada más? Exacto, cuidado con los signos. Menos por menos da más, entonces da m positiva. Bien. Ujú. Bien, menos m, como me lo dicen en el chat. Y esta última, no se te olvide, también es 0 por 21 más menos m por 10. Menos 10m. M. Exacto, menos 10m. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Ahora, el siguiente paso también se complica un poquito, nada más en el sentido de hacer las restas con cuidado. A este 1 de arriba le vas a quitar esta cantidad. Pero ojo, no puedes revolver peras con manzanas. Tienes que sumar peras con peras, manzanas con manzanas, números con números y millones con millones. ¿De acuerdo? Ah, bueno, creo que hay una duda antes de seguir. ¿Cómo multipliqué? Multipliqué este que puse en amarillo por este que puse en amarillo, más este que pongo en amarillo por este que pongo en amarillo. Y la suma me da esto. Si quiero obtener el de otra columna, hago la misma operación. No sé si quede claro o haya duda todavía. Es la misma operación que hicimos la vez pasada, ¿eh? Solo que ahora no se puede hacer en la calculadora porque pues tiene m. Entonces hay que hacerla a mano. Igual esta diferencia. Me dicen cómo, si puedo repetir de dónde salió el menos 10m. Igual, es este 0 por este 21 más menos 1.000.000 por 10. Cero por cualquier cosa da 0. Menos 1.000.000 por 10 da menos 10 millones. Y si a 0 le sumas menos 10 millones, te queda el menos 10 millones. Ok. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Ahora sí. A 1 le voy a restar esta cantidad. Si hiciera las cuentas a mano, poco a poco, sería como 1. A 1 le tengo que quitar. Y entre paréntesis voy a poner ambas cantidades. Este 1 que puse entre paréntesis es el CJ, el coeficiente de la variable objetivo. Y a eso le voy a quitar lo que esté en esta fila, pero lo voy a poner con todo y signo. Quedaría algo así. Al de arriba le quito el de abajo. El de arriba y el de abajo lo pongo con sus signos que estaban originalmente. Y ahora, para quitar paréntesis, multiplico signos. El primero quedaría 1 y el segundo, menos por menos da más.
entonces quedaría 5M. Pero no vayas a caer en el error de que esto te dé 6M o algo parecido. Si tú tienes un peso y le sumas 5 millones de pesos, no tienes 6 millones de pesos. Ojalá, pero no es así. No funciona. Entonces aquí solamente se deja indicado. Pero ¿cómo se va a dejar indicado? Pues lo más importante son los millones. Entonces primero se ponen los millones y después el otro número. Es decir, 5 millones más 1. Acuérdate que el orden de los sumandos no altera la suma, entonces sí puedo hacer eso. Esa parte. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Perdón. No hubiera aparecido. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No me dijiste nada. Esa es la dificultad. Que esas operaciones hay que hacerlas con mucho, mucho cuidado. La otra columna, ¿cómo quedaría? 4M más 1. Cuidado con los signos. Ajá, dígame, David. 4M más 1, ¿no? Exacto. Voy a hacer nuevamente la operación con cuidado, ¿vale? El primer paréntesis va a ser lo que está aquí arriba, que es un 1. Menos, que es de la fórmula. Y el segundo paréntesis es lo que está aquí abajo. Desde dentro del paréntesis voy a ponerlo con todo y signos. Ahora sí, menos por menos da más. Entonces esto te queda 1 más 4 millones. Pero primero quiero poner los millones y después los demás números. Entonces voy a poner 4 millones más 1. Como varios dijeron en el chat. El siguiente, 0. 0, 0 menos 0, 0. Ajá, el siguiente, M. cuidado con los signos. Es menos M, como lo dicen en el chat. Porque es el de arriba menos el de abajo. 0 menos 1 millón es menos 1 millón. Y el último, Menos M también, ¿no? no, es el de arriba menos el de abajo. Este sería M. Esa que hay arriba Solita. sería 0. ¿Cómo quedaría paso por paso? Sería un paréntesis donde ponga el de arriba menos un paréntesis donde ponga el de abajo. Ahora, ¿qué hay arriba en la última columna? Un menos M. Lo pongo en el paréntesis, con todo y signo. ¿Qué hay abajo? Un menos M. Entonces, si quito el primer paréntesis va a quedar menos M. Y para quitar el segundo, quedaría menos por menos, queda más M. Menos 1 millón más 1 millón da 0. Por eso puse este 0. Entonces, en eso radica la dificultad, que hay que tener mucho cuidado al sumar y restar los millones, porque, bueno, tu calculadora no te va a ayudar demasiado. El error de signos o el error de la suma puede ser más frecuente, suele ser más frecuente, ¿no? Pero eso es toda la diferencia, todo lo demás es igual, ¿eh? ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, ¿quién me dice el siguiente paso? Exacto, sacar variable de entrada y salida, como dicen en el chat. Bueno, antes de continuar, me quedé con una duda de Alejandro Salas. Me dicen que la menos M va en medio, si se puede hacer eso. ¿A qué se refiere que está en medio? No sé si puede encender su micrófono, Alejandro, para aclarar esa duda, porque no entendí su pregunta. Ah, ya, en las columnas. Claro, claro.
De hecho, si yo tuviera otra desigualdad, aquí abajo, se van poniendo las variables en el orden de aparición. Pero si yo tuviera otra desigualdad aquí abajo, eso iba a ocasionar que tuviera más variables, y esas variables se ponen después de esta. O sea, se ponen antes de valor solución, pero después de esta M, y después de esta. Sí, claro, esta columna no siempre está al final. ¿Por qué aquí fue al final? Porque es la última que apareció. Pero si tú tuvieras más restricciones, más filas, entonces van a aparecer más variables después. Pero el procedimiento es el mismo. No cambia nada. ¿Vale? Bueno, variable de entrada, ¿alguien se acuerda cómo? Díganme cómo. El más grande, efectivamente. De esta última fila, el valor más grande. Y para eso también tenemos que utilizar el hecho de que la M es un número muy grande. Entonces, acuérdate, solo es de los positivos, ¿eh? El 0 no lo tomamos en cuenta. Este tampoco lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque menos 1.000.000 no es positivo. Y los únicos que voy a tomar en cuenta son estos. Ahora la pregunta es, ¿qué es más grande? ¿5 millones más 1 o 5 millones más 1? Perdón, ¿5 millones más 1 o 4 millones más 1? ¿Qué es más grande? 5. Exacto. Entonces esta va a ser mi variable de entrada. ¿De acuerdo? Bueno, voy a aprovechar aquí este ejemplo para otras preguntas. Imaginen que tuvieran... Ahorita lo modifico, ¿eh? Esto solo es para explicar. ¿Qué es más grande? ¿5 millones más 2 o 4 millones más 9? Exacto, 5 millones. No te vayas con la finta de que, pero el 9 es más grande que el 2, elijo esto. No, no. Realmente lo que pesa más es los millones. Entonces, si te quieres fijar en algo nada más, pues son 5 millones o 4 millones. 5 millones y cachito o 4 millones y cachito, pues el 5 millones y cachito sería mayor, ¿no? Y esa sería tu variable de entrada. Ahora, ¿qué pasa si tuvieras, por ejemplo, algo así? ¿Es mayor 5 millones menos 9 o 4 millones menos 3? 5. Exacto. Aunque a este le quites más, o aunque digas, es que son negativos. No, no son negativos. Si a 5 millones le quitas 9 pesos, es algo positivo y bastante grande. Igual, este es positivo. A 4 millones le quitas solo 3 pesos, te quedan casi 4 millones. Pero ese sería el más grande de todas maneras, y ese sería tu variable de entrada. ¿De acuerdo? Y un último ejemplo. ¿Cuál sería mayor? Ambos son positivos, porque la M es muy grande y positiva, entonces esto y esto son casi 5 millones. Pero el mayor sería 5 millones menos 2. ¿Por qué? Es más grande una cantidad, 5 millones menos 2 y 5 millones menos 3. El más grande es al que le quitaste menos. Este es el más grande. Y esa sería tu variable de entrada. ¿Te quedan claros los casos que te pudieran presentar? Voy a regresar a lo que teníamos originalmente. Aquí. Esos son los que obtuvimos con las cuentas reales. Ya me habías dicho que esta era la variable de entrada. ¿Te acuerdas cómo sacarla de salida? Pues yo sé que te acuerdas, pero dime cómo. ¿Por mensajería o por micrófono? El menor positivo ¿De cuáles? Es dividiendo 21 entre 3, ¿no? Exacto. Hay que dividir ahora la columna de valores solución entre la columna marcada. Como bien lo dice su compañero, Adair, hay que dividir 21 sobre este 3 que está marcado en amarillo, que me da 7, ¿no? La siguiente división sería 10 entre 5. 10 sobre 5, 2. Y de estos números tengo que elegir el más pequeño, pero de los no negativos. No tengo ningún negativo aquí, entonces solo elijo el más pequeño, que es el 2. Esa es tu variable de salida.
Y ahora sí, estamos listos para la siguiente tabla. En el siguiente paso, ¿qué hay que hacer? Colocar el 1 para hacer la variable de no, la identidad, ¿cómo se llama? Un paso de Gauss-Jordan. Ok, en vez de esta de salida, voy a colocar esta de entrada con todo y su coeficiente. Y donde se cruza fila y columnas marcadas, que es aquí, ahí quiero un 1 con operaciones elementales de fila. Y a partir de ahí voy a hacer un pequeño paso que se parece mucho a Gauss-Jordan, que es lo que vimos en el primer periodo. Bueno, vamos bien a esta parte y voy a bajar la tabla para estar viéndola al mismo tiempo que hago la segunda. Mientras pueden preguntar. Lichi Mejía, ¿tiene alguna duda? No es así, puede desactivar su micrófono, por favor. Gracias. Ok, vamos a continuar. El 0S1 se sigue poniendo en esa misma posición, ¿vale? Bueno, pero disculparán que aquí se quieren poner mayúsculas a fuerzas, pero era mi error. Ahora sí, en lugar de la de salida, justo en ese mismo lugar, no importa si está al final, al inicio o en medio, justo en el lugar donde está la de salida, se pone la de entrada. En este caso es x1, pero con su coeficiente. ¿Cuál es su coeficiente? 1, como bien lo dicen en el chat. ¿Dudas hasta ahí? No se te vaya a olvidar ese paso, es muy importante. Bueno, supongo que no hay dudas. Ahora sí, donde se cruzan fila y columna marcadas, que es justo en esta posición, justo ahí yo quiero un 1. ¿Cómo consigo ese 1? Por un quinto. Multiplicando por un quinto toda la fila, ¿de acuerdo? O dividiendo entre 5, como lo quieras pensar. Entonces, ahí va a quedar un 1. Aquí va a quedar 4 quintos. Aquí va a quedar, pues leo en el chat. Espero tengas tu calculadora a la mano. 0, bien. Aquí, Menos un quinto. menos un quinto. En el Un siguiente, quinto. un Un quinto. quinto. Y no se te debe olvidar el 10. último. Es la misma operación, ¿eh? 2. El 10 por un quinto, 2. Bien. Ahora, este 1 lo voy a usar como pivote para hacer 0 el que esté en su misma columna. En este caso, pues sería el de arriba. En vez de un 3, yo quiero un 0. ¿Qué operación elemental de fila usaría? Menos 3 por 1 más 0, ¿no? Ah, no, perdón. Ah, sí. Bueno, sería menos 3 por esta fila, sumada con la primera, y me va a dar estos números. Entonces sería menos 3 por 1, ¿eh? Y me da el 0. Ahora, menos 3 por esta fracción más 7, ¿cuánto será? ¿23 quintos? ¿Cuánto, perdón? 23 quintos. 23 quintos, efectivamente. El siguiente, 1, bien. El siguiente, 3 3 quintos, quintos. perfecto. El siguiente, acuérdate, es menos 3 por esta fila más esta fila. El siguiente, menos 3 quintos, perfecto. Y el último lo mismo, menos 3 por 2 más 21. 15, bien.
rectifiquen los demás, los que no les salió lo mismo, porque eso ya está bien. Y ese es el paso difícil realmente, que ahora ya no se ve tan difícil porque justo en el paso de Gauss-Jordan, si ves, no intervienen las M's, porque aquí en medio no hay M's. Lo de las M's va a ser solo en las últimas dos filas, que ahí tiene la ventaja que es más sencillo, solo son sumas y multiplicaciones. Bueno, todo el procedimiento sería sumas y multiplicaciones. Pero bueno, vamos con las M's ahora sí. También, no sé si notes, cuando no haya M's aquí en coeficientes básicos, pues entonces no va a haber tanto problema con las M's aquí. La primera fue más difícil porque esta M nos complicó las cuentas. Pero cuando ya no hay M's, ya va a ser más fácil. Bueno, vamos a seguir con las cuentas y ahorita al final vamos a interpretar las tablas, ¿de acuerdo? Las cuentas que seguían, 0 por 0 más 1 por 1. Igual que la vez pasada, y esto da 1. Bien. El siguiente, 0 por 23 quintos más 1 por 4 quintos. 4 quintos. Sí, 4 quintos. Yo creo que es de dedo los errores. Si hay dudas, me dicen, ¿eh? El siguiente sería 0 por 1 más 1 por 0. 0. El siguiente, Menos un quinto. menos un quinto. El siguiente, Un quinto. un quinto. Y el último no se les vaya a olvidar, también se hace igual, ¿eh? 0 por 15 más 1 por 2. 2, ¿no? Bien, mismo procedimiento, ¿no? J menos ZJ, lo mismo, igual que la clase pasada, sería 1 menos 1, 0. 0. Es más sencillo porque no hay M's. Cuando había M's fue un poquito más complicado. El siguiente, también se puede hacer en la calculadora esta parte, ¿eh? El de arriba menos el de abajo. Un quinto, perfecto. El siguiente, 0. El siguiente, Menos un quinto. es de arriba menos el de abajo. El menos de la fórmula. Con este menos te va a dar positivo. Un quinto, como lo dije en el chat. Bien. El último, cuidado con las M's, es el de arriba menos el de abajo. Bien, lo hicieron bien. Es menos M, que es el de arriba, menos el de abajo, es decir, menos un quinto. No las puedo juntar más porque pues son millones y esos no son millones. Así te queda. Ahora, ¿qué sigue? Pues otra vez, mismo procedimiento. Variable de entrada. ¿Cuál de esos va a ser variable de entrada? Este no, porque menos un millón menos un quinto es negativo. No por el signo del un quinto, por el signo de la M más bien. Millones negativos te dan una cantidad negativa. No va a ser variable de entrada. ¿Cuál sería tu variable de entrada? Un quinto. Aquí hay un detalle. Empatan. Este empata con este. Qué bueno que hicimos este ejemplo. Cuando hay un empate, tú eliges arbitrariamente la que sea variable de entrada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la variable de entrada que elijas te dé más tablas, tengas que hacer más tablas. Y lo mejor que puede pasar, que hagas menos tablas. Pero no tardes en decidirlo. ¿Por qué? Porque si hay empate del mayor positivo, no hay forma de que viéndolo así a simple vista, que a simple vista sepas cuál sea el camino más corto. Tú pues elige uno, de cualquiera de los dos te va a dar la respuesta correcta. Lo peor que puede pasar es que hagas más tablas. Entonces, ¿cuál les gusta de variable de entrada? ¿X2 o S2? Cualquiera puede entrar. X. Ok, que sean 10 votos. Ya llevamos 5, 6, pero por chat. Por chat a los 10 votos cortamos. 2. Ok, 1, 2, X. 4. Ok, ganaron las X. Entonces vamos con X2. Si alguien no se quiere quedar con la duda, hágalo con variable de entrada S2 y va a ver que hasta el último llega al mismo resultado, ¿eh? No hay nada aquí. Trampa. Ahora sí, es la variable de entrada. Solamente lo eliges arbitrariamente cuando hay un empate, ¿eh? Entre los que empataron, obviamente. Para la de salida, ¿se acuerdan? ¿Qué hay que hacer?
dividirlas entre la que seleccionamos ahorita. Exacto, hacer divisiones. Hay que dividir 15 entre 23 quintos, ¿no? Estos números verdes, si te fijas, no aparecen en mis cálculos de las tablas. Solamente es para elegir el menor no negativo y seleccionar la variable de salida. Entonces, este sí te lo voy a pedir en decimales. $75.23. En decimales es 3.26, ¿me dicen? Acuérdate, esos números verdes solo quiero saber cuál es el menor no negativo. Entonces los voy a poner en decimales para poder compararlos mejor. 3.26. Gracias. La segunda división va a ser 2 sobre 4 quintos. Y en decimales igual, ¿cuánto da? 2 punto y algo, ¿no? 2.5. 2.5. Hay que poner paréntesis o la tecla de fracción. No, más bien, en su calculadora sugiero poner esto. 2. Creo que no voy a poder poner. Es importante, entonces lo voy a buscar. En su calculadora es importante ponerlo así. Donde 4 quintos uses la forma de fracciones en tu calculadora, pero la división la pongas así, con el entre, con el botón de división de tu calculadora. De esa manera no te va a jugar sucio, no te va a dar datos erróneos la calculadora. Quieres hacer una división de 2 entre una fracción. Entonces solo la fracción se pone el botón de fracciones. El otro botón es el símbolo de división. Y así lo vas a tener bien. Si quieres poner ambos con el símbolo de división, se puede. Solo sugiero poner más paréntesis. Ok, ya todos obtuvieron el 2.5, ¿no? El menor no negativo, bueno, no hay negativos, entonces me fijo solo en el menor, va a ser este de aquí. X1 va a salir. Entonces sale X1 y entra X2. Ojo, no importa que me hayan dicho, pero es que en la tabla anterior había entrado X1, no hay problema. Una que haya entrado en una tabla anterior puede salir en la siguiente tabla. Eso no es conflicto. Conflicto sería si hubieras elegido como variable de entrada una que ya estuviera dentro, pero en la misma tabla. Eso sí no puede pasar. Pero si hablas de tablas diferentes, no importa si hayan salido o entrado, pueden volverlo a hacer. Es lo de menos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Voy a juntar esta tabla con la siguiente, porque si ves, hay que trabajar con dos tablas a la vez. Pongo la variable que ya tenía. Y en vez de poner x1 como variable básica, voy a poner la que acaba de entrar, que es x2. El coeficiente de x2 es 1. ¿De acuerdo? El coeficiente también es 1. Ahora sí, donde se intersectan fila y columna, ahí quiero un 1. ¿Con qué operación elemental de fila logró ese 1? 5 cuartos multiplicándolo por 4. Exacto. Multiplico 5 cuartos por toda esta fila. ¿Cuánto me va a dar? 5 cuartos, 1, 0, menos un cuarto. Espero estén haciendo las cuentas en su calculadora. Un cuarto. Y 5 medios. Nadie me lo dijo, pero creo que sí le salieron estos numeritos, ¿verdad? Siguiente paso. El 5 cuartos que nos dijeron sus compañeros, tanto en el chat como por micrófono, fue porque aquí donde se cruza fila y columna marcada, tengo un 4 quintos que tengo que multiplicar por su inverso multiplicativo, que es 5 cuartos, para obtener el 1 que voy a usar como pivote.
pero es operación elemental de fila, entonces tengo que multiplicar toda la fila por dicho inverso multiplicativo. Es 5/4. En la calculadora 5/4 por 1 da 5/4, 5/4 por 4/5 en la calculadora da 1, y así lo hicimos con toda la fila, incluyendo valores solución. Ahora, ese 1 lo voy a usar como pivote para hacer los de su fila, los de su columna, perdón, ceros. En este caso sería el 0 de arriba nada más. Originalmente había un 23/5. Quiere decir que esta fila la voy a multiplicar por 23/5 y lo que salga se la sumo a la primera de la tabla anterior. Entonces, por menos 23/5 multiplico 5/4 y lo que salga le sumo 0. Perdón. Ahora sí necesito su ayuda de su calculadora. ¿23/4? Pero negativo, ¿no? Menos 23/4. Bien. El siguiente va a dar 0. El siguiente, 1, 1. El siguiente, 7 positivo. cuartos, ¿Cuánto, perdón? 7 cuartos, 7/4. Y el último, el siguiente, perdón. menos 7 cuartos, Ajá, menos 7/4. Y el último, puede ser por chat también, ¿eh? 7/2. No, creo que no, da más, ¿no? Ah, no, sí, tienes razón. 7/2 da. Verifiquen las cuentas nada más, por favor. ¿Cuál paso, Leonor? ¿El último? Sería 5/2 por menos 23/5 más 15. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces acuérdense, esta fila la multipliqué por menos 23/5, que es el inverso del que quería hacer 0, pero ahora es inverso aditivo, es decir, su simétrico. Es el mismo con signo contrario. Menos 23/5 por la fila azul y le sumé lo que había en la primera fila de la tabla anterior. Eso con cada elemento. Ok. Y ahora sí, los pasos sencillos. Multiplico 0 por esa fracción más 1 por esa fracción y sumo. ¿Cuánto me daría? 5 cuartos, 1, 0, Sí. menos un cuarto, Ajá. un cuarto. Y el último, 5/2. 5/2. Perfecto. Este valor también se puede dejar en decimal. El valor de z lo puedes dejar en decimal, quedaría 2.5, ¿no? Ok. Una de las cosas que tienes que ir observando en tus tablas es que la función objetivo, si la quieres maximizar, tiene que ir aumentando. Si no aumenta, bueno, más bien, si disminuye y tú querías maximizar, ya te equivocaste. Vamos a revisar ese valor de z. Cuando hay m's, no se puede interpretar, entonces esa la tienes que ignorar. En la siguiente vale 2, no hay m's, hay un 2. Entonces ahí z vale 2. En la siguiente vale 2.5. Si aumentó, entonces vamos por buen camino. Si yo quisiera maximizar y esta disminuye, entonces ya te equivocas. Y hay que checar dónde nos equivocamos. Son pequeñas pistas para decirte que vas bien, vas por buen camino. Ok, seguimos. Variable de entrada. Necesito llenar esa fila para saber cuál es la variable de entrada. Entonces, para llenar esta fila, con ayuda de tu calculadora, sería 1 menos 5 cuartos. Menos un cuarto. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos un cuarto.
Un cuarto. Cuidado con los signos. Da un Sí. cuarto positivo. Que no te ganen las ganas de querer ya terminar la tabla, porque estaría mal. En este caso, el menos de la fórmula por este menos da positivo y 0 más un cuarto da positivo. Y el último, menos m menos un cuarto. ¿Y cuál es la variable de entrada? Solo fíjate en los positivos. Este, como es negativa, este es negativa, queda descartado. Un La cuarto. única posible sería esta. Y lo cual, ya en este momento, sí podemos decir que si hubiéramos elegido ese 2 de entrada en la tabla anterior, ya hubiéramos terminado. Pero no lo podías saber de antemano, no lo podías saber a simple ojo. Y como lo hubiera no existe, pues vamos a continuar de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, Si alguien quiere volver a hacer este mismo ejemplo con, bueno, aquí donde hubo empate, elegir ese 2 como variable de entrada para que vea que hace menos tablas, está bien. Sería buen ejercicio para que te dieras cuenta que el valor de z en la última tabla, y de hecho el valor de todas las variables en la última tabla, no se altera, te da la misma solución. Solo una tablita más vamos a hacer, es lo de menos. Ahora sí, variable de salida. ¿Cómo? ¿Qué hago para sacar la variable de salida? Exacto. 7 medios, que es el valor solución, lo voy a dividir. Que para que lo hagan bien en su calculadora, voy a usar el símbolo que vas a usar en tu calculadora. Es el de división entre 7 cuartos. ¿Por qué entre 7 cuartos? Pues porque es el número que puse en amarillo, es la columna marcada. Eso me da en decimales. todos. El siguiente sería 5 medios entre, aquí mucho cuidado, porque hay que respetar el signo que está ahí, con todo y signo sería entre menos un cuarto. Y eso me da algo negativo. Menos Los 10. 10 me dicen. Bueno, una pista, una pequeña ayuda. Aquí, en la variable de salida, tú vas a elegir el menor de los no negativos. Entonces, si aquí tienes un negativo, es porque la división te va a dar negativa y ese nunca lo vas a elegir. Nunca vas a elegir uno cuyo resultado te dio negativo, ¿eh? Siempre eliges de los positivos el menor. El único positivo va a ser este. Entonces, ¿cuál es la pequeña pista? Que ya viendo el negativo, es más, puedes no hacer esta operación, porque ya sabes que no lo vas a elegir. Te dé lo que te dé, sabes que es negativo, no lo eliges. ¿Quedó claro esa parte? Ajá. Entonces, la x2 la voy a dejar en esta posición, donde estaba, el coeficiente, y en lugar de la de salida, que es 0S1, voy a poner la de entrada, que es 0S2. Los coeficientes no siempre son iguales, ¿eh? A veces son diferentes. Y justo en la intersección, y quiero un 1. La intersección está aquí. ¿Cómo logro ese 1? Por 4 séptimos. Multiplico toda esa fila por 4 séptimos. Entonces, con su calculadora, esto me da menos 23 séptimos, pero 4 séptimos, 1, menos 1 y 2. ¿Cierto? Sí. Este 1 me va a servir como pivote para hacer 0 el de abajo. Originalmente había un menos un cuarto. Entonces, este 1, y de hecho toda su fila, la voy a multiplicar por ¿cuánto? Un cuarto. Por un cuarto. Es el que quiero hacer 0, pero con signo contrario. Si este es el que quiero hacer 0, entonces voy a multiplicar por su simétrico, que es un cuarto, esta fila.
Entonces, un cuarto por esta fila y se la sumo a la segunda de la tabla anterior. Ahí sí necesito su ayuda de calculadora. Un cuarto positivo por esta fracción más 5 cuartos. También voy a tomar mi calculadora. ¿3 séptimos? Bien, coincide con lo que dijeron en el chat. El siguiente, eso está fácil. 1. ¿Qué parte no se entendió, Sonia? Es el mismo paso que hemos hecho desde la clase anterior. Es multiplicar esta fila pivote por un cuarto y sumársela a esta fila. Pero es elemento por elemento. ¿De dónde salió un cuarto? Porque abajo del 1 que acabo de encontrar quiero un 0. Originalmente estaba este número. Entonces, ese mismo número con el signo contrario es lo que tengo que multiplicar o el que va a multiplicar a esta fila para sumársela a la segunda de la tabla anterior. Entonces, por ejemplo, en la calculadora puse este número por un cuarto más 5 cuartos. Me salió esto. En la calculadora puse un cuarto por 0 más 1. Y me salió esto. En la calculadora pongo un cuarto por esta fracción y le sumo 0. Y me va a dar un séptimo. Bueno, en la calculadora puedes hacer esta cuenta también. Un cuarto por 1 y le sumas este y te va a dar el 0. Un cuarto por menos 1 y le sumas este y te va a dar 0 también. Y el último es un cuarto por 2 y le sumas este. ¿Te da? Un medio, si no me equivoco. Sí, son así su calculadora, ¿verdad? Profe, Digan. tengo una duda. ¿Está iluminada la de salida? Pero dice que es un cuarto, ¿no? El que va a agarrar como de pivote. ¿Otra vez? Es que en la línea de salida, Ajá. ¿no sé qué 7 cuartos? ¿Esta? Ajá. Ajá. Porque Esta es donde está la de salida y donde cruza la de entrada. Ese 7 Ah. cuartos lo Ajá. convertimos en 1. Siempre esa intersección es un 1. Y ese 1 es tu pivote. Pero cuando haces, por eso multiplicamos toda esta fila, bueno, la fila original, donde está la de salida, como bien lo dices, por 4 séptimos. Pero ya que tenemos esa fila, esa la multiplicamos por el simétrico de la que quiero hacer 0. ¿Vale? Ok. Es decir, ambas filas tienen que ser cambiadas. Justo donde está la de salida es por la primera operación elemental de fila, que es multiplicar esa fila, bueno, es la segunda operación elemental de fila. Multiplicar ese número por 4 séptimos. Entonces multiplico esa fila por 4 séptimos y ya cambié la primera fila. Ahora, para cambiar la segunda fila, esa que acabas de encontrar, ese 1 que acabas de encontrar, lo usas como pivote para hacer 0 arriba y abajo. En este caso, abajo. Te fijas en qué número estaba originalmente y usas la tercera operación de fila. Multiplicas esta fila, pivote, por un cuarto y se la sumas a esta. No sé si quede un poco más claro. Sí, gracias. ¿Sí? Okay. De hecho, ese procedimiento es el mismo de siempre, ¿eh? Lo que cambia esto es que hay algunas M's y hay que tener mucho más cuidado ahí. Pero si te fijas, es igual de difícil o igual de fácil. No sé si haya alguna otra duda antes de continuar. Profe, ¿no sería 3 en vez de un medio? ¿Ese? Ok, probablemente. Vamos a ver. Dijimos que era un cuarto positivo, ¿no? Sí. Yo lo resté en vez de sumar. Un cuarto por 2 y se le suma 5 medios. ¿Sería 3 entonces? Bien. 27 octavos. ¿Por qué 27 octavos? En la calculadora solo es 2 por un cuarto más 5 medios. No, me dicen que sí es 3. Perfecto. Gracias.
Ok, entonces mucho cuidado con esos detalles, ¿vale? Incluyendo esto. ZJ, ¿te acuerdas cómo calcular ZJ? Ajá. Es multiplicar este por este más este por este. Sumas. 3 séptimos. Séptimos. El siguiente, 1. 1. En la siguiente, Un séptimo. un séptimo, perfecto. El siguiente, 0. Y 0. 0. Y falta uno más. Y 3. No, no es cierto. Sí, ¿Sí? 3. Es 0 por 2 más 1 por 3. Está bien. Si te fijas, sí va aumentando el valor de Z. De 2.5 aumenta a 3. Vamos por buen camino. Leonor Guadalupe tiene una duda, pero no entendí su duda. ¿Me la puedes repetir, por favor? Cuando dice primer tabla, ¿es literal la primera de todo el procedimiento que hemos hecho? Ah, de esta hoja. El menos 23 quintos, ¿dónde? ¿Aquí? Ok, pero ese número lo sacamos del anterior. Tenemos que revisar los tablas anteriores. A ver, vamos a ver. Este 1 lo sacamos porque multiplicamos por 5 cuartos esta fila. De esa manera obtuve este 5 cuartos. Y este 0 que quería obtener lo obtuve multiplicando por menos 23 quintos esta fila y sumándosela a este 0. Bueno, a esta fila, pero el que nos interesa es este de aquí. Entonces voy a tomar mi calculadora y voy a multiplicar. Menos 23 quintos por 5 cuartos, es la fila que está en azul, y le voy a sumar 0. Lo convierto y dice menos 23 cuartos. ¿Está bien? Es este número que estaba. ¿Vale? Bueno, esto sirve como ejemplo para cuando hay un error, si es difícil localizarlo. Con la práctica lo podrías localizar como acabo de hacer, pero la verdad es que si tú te equivocas en un número, si este estuviera mal, difícilmente harías lo que acabo de hacer y lo que tendrías que hacer es hacer toda la cuenta, es decir, revisar desde la primera tabla cada una de tus cuentas. Pues por eso te sugiero tener mucho cuidado. Y bueno, esas pequeñas pistas, por ejemplo, que el valor de Z tiene que ir aumentando, te van ayudando. En cuanto no aumente, vas a tener que repetir el procedimiento para darte cuenta de dónde está tu error. ¿De acuerdo? Pero entre más practiques, lo podrás hacer como lo acabo de hacer, de, ¿qué número es el que quiero? Y las dos cuentas de dónde salió, sin tener que hacer todo lo demás. Bien. Ahora sí, estábamos en esta tabla. Hay que sacar esta diferencia. El de arriba menos el de abajo. 1 menos 3 séptimos. ¿Queda? 4 séptimos. 1 menos 1, 0. 4 séptimos. Siguiente. Menos un séptimo, exacto. Cuidado con los signos. Es el de arriba menos el de abajo. 0. Y el último es menos m menos este 0. Pues da menos m. De aquí elijo el mayor positivo. Uy, ¿qué creen? ¿Ya notaron que sí tengo positivos? Pues sí, ni modo. Variable de entregada y hay que seguir el procedimiento. Si ves que es negativo, entonces ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya sé que va a salir negativo. Solamente voy a hacer esta cuenta. 3 dividido entre... Dirás, pero ¿para qué hago la cuenta si es la única fila que no va a salir negativa? Pues ya la puedo elegir. Esto es cierto.
Pero sí, esas operaciones que pongo en verde, no sé si ya notaste que también aparecen después en la tabla, solo de la fila que elegiste. Me sirve como una parte de comprobar. Esto me da 7/9. Parece. Mira. Ah, no, sí. Mentira, es 1/7, ¿no? O da 7. Da 7. Gracias. Y pues me da un número, pero negativo, y nunca elijo uno negativo. Entonces ya sé que esta es la variable de salida. ¿Vamos bien? Me van a decir, pero es que X2 ya estaba afuera y X1 estaba adentro y no me salió, etcétera, etcétera. No te preocupes, pueden entrar y salir las veces que sean necesarias. Tú fíjate en que tu valor de Z que quieres maximizar va aumentando. Mientras siga aumentando, vas bien. Si ves que ese valor de Z de repente disminuye, es porque ya te equivocaste. O si se queda estancado en muchas tablas, entonces ahí sí ya te preocupas de que algo hiciste mal. Pero aquí va aumentando Z, entonces no hay nada de qué preocuparse. Aunque entren y salgan de nuevo las mismas variables, vamos bien. Y no puse esa tabla, así que la voy a copiar. Mientras borro lo demás, no sé si hay alguna duda que quieran preguntar. Que adecuo mi tabla. Dicen que salió 1/7. Háganlo en la calculadora, porfa. No, sí, 7. Es este 3, después el símbolo de la calculadora de división, el entre, y después el 3/7 en fracción. Va a dar 7. Sí, está bien, 7. Cuidado con esos detalles. Entonces, ahora sí, el 0S2 es la variable que ya estaba. Y en vez de poner esta variable de salida, voy a poner la de entrada. Es 1x1. ¿De acuerdo? Estoy poniéndolo como x1. Ahora sí, donde se intersectan fila y columna y quiero un 1. Es aquí quiero un 1. Entonces esa fila la multiplico por 7/3. Al multiplicar esa fila por 7/3 obtengo 1, 7/3, 1/3, 0, 0 y 7. ¿De acuerdo? Estoy confiando en que todos ustedes están con una calculadora y están verificando todos esos números que estoy haciendo la mayoría sin calculadora, ¿vale? No nos tardaríamos. Ahora sí, arriba de ese 1 que acabo de escribir, quiero un 0. Originalmente estaba un menos 27/7. Perdón, menos 23/7. Entonces, si le cambio el signo, sería 23/7, que va a multiplicar a esta fila, y lo que salga se lo suma a la primera fila de la tabla anterior. En la práctica sería 23/7 por esta fracción más 0. ¿De acuerdo? Ok. Como creo que se están perdiendo, les dejaré hacer la siguiente operación. Es 23/7 por esta fracción más 4/7. Ok, 5/3. La siguiente sería 23/7 por 0 más 1. Menos 1. 23/7 por 0 menos 1. Pues menos 1. Menos 1. Y el último, muy importante, 23/7 por 7 más 2. 25. Perfecto. Y seguimos. Recuerda que es un poco tedioso, es largo, a lo mejor te acepta hasta aburrido, pero no es difícil.
Es hacer las operaciones una y otra vez, pero son las mismas operaciones, es cíclico. Hay que hacerlo hasta terminar. ¿Y cómo sé que habré terminado? Pues como aquí elegimos el mayor positivo, habré terminado cuando no haya positivos en esa fila, cuando estoy maximizando. Hago la misma operación, 0 por 0 más 1 por 1, 1. El siguiente. Ok, 7 tercios. El siguiente, 1 tercio. El siguiente, 0. El siguiente, 0, 0. Y el último, 7. está mejorando. Checa, de 3, la función objetivo subió a 7. Vamos bien. Entonces no te preocupes si son demasiadas tablas. Mientras Z vaya mejorando, vas bien. Y ahora, la resta del coeficiente de la función básica, de la función objetivo, menos la Z que acabas de calcular. Sería 0. El siguiente, Menos 7 tercios. menos, no, es Sí. 1 menos 7 tercios. Ah, Por menos eso 4 menos tercios. 7 menos 4, ajá, sí. Qué mal, entonces. El siguiente, menos 1 tercio. El siguiente 0. Y el siguiente, menos 0. Menos- ¿Y ven que ya no hay negativos? ¿Ya no hay positivos, que diga? Si ya no hay positivos, ya no puedo elegir el mayor positivo. ¿Qué quiere decir? Al fin. Ajá. Quiere decir que la solución es óptima. Pero mucho cuidado, no te vayas sin poner cuál es la solución óptima y cuál es el valor óptimo. La solución óptima es el valor de x1 y x2 de las variables originales. Pero bueno, como quiero repasar, voy a poner toda la solución óptima. Todo el valor de todas las variables, las originales y las que agregamos. x1, ¿cuánto vale aquí en esta última tabla? 7. Bien. x1 aquí está y su valor solución está aquí, 7. x2, ¿cuánto vale? 0. 0. Como no es básica, automáticamente vale 0. Esas eran las variables de decisión, como lo llamamos en el periodo pasado. Ahora, ¿cuáles agregamos? S1 era una variable de holgura. ¿Cuánto vale? 0. 0 porque no es básica. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahorita vamos con la interpretación. S2, ¿cuánto vale? 25. Como si es básica, esa S2 era el excedente. Vale 25. Y A, había una A, ¿no? A1, ¿cuánto vale? 0. No es básica, entonces vale 0. Es lo que te dije desde el inicio. Estas artificiales no tienen ninguna interpretación. Estas auxiliares son para eso, para ayudarte a comenzar el procedimiento, pero al final siempre valen 0. De hecho, no solo eso, estas artificiales son las primeras que son las de salida. No siempre es la primera, puedes tener una o varias artificiales, pero no siempre es la primera que se va, pero sí es de las primeras que se van. Y una vez que sale la artificial de las básicas, no vuelve a entrar, nunca vuelve a entrar una artificial. Eso es bueno. Eso es lo que se logra con esa M, que esa artificial valga 0 al final y que sea de las primeras que salga. ¿Por qué? Porque esa M es muy grande y al poner el menos M va a ocasionar eso. Valor óptimo es el valor de Z, que sería 7 7. unidades monetarias. Listo, ahora sí está completo. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Este ejercicio ya lo tienes por método gráfico. Lo hiciste el periodo pasado por método gráfico. Si checas, cada una de estas tablas representa un vértice de tu gráfica, excepto cuando hay M's aquí. En este cuadrado hay M's, eso no tiene interpretación, no es un vértice. Pero una vez que te deshaces de esas M's, es decir, ya que las artificiales salieron de las variables básicas, cada una de estas tablas va a ser uno de los vértices. Y bueno, como ya lo tienes por método gráfico, sabes incluso el valor de Z en dichos vértices. Ahora, quiero hacerte unas cuantas preguntas para irte preparando para el examen, porque tampoco es que en el examen te vaya a preguntar esto nada más.
Si en el examen te fuera a preguntar esto, pues lo harías por método gráfico y listo, ¿no? Cuando son dos variables. Cuando hay tres variables, acuérdense por método simplex. Pero en el examen, ¿cómo pueden venir las preguntas? Vamos a eso. Imaginemos esta tabla. Esta tabla que voy a marcar en azul. En esta tabla hay un vértice. Esto representa un vértice. ¿Qué vértice está representado en esta tabla? Exacto, 2,0. ¿Sí queda claro para todos? Sí. Sí. Bien. El vértice es x1, x2. x2 vale 0 porque no es básica y x1 su valor está aquí, es el 2. Entonces este vértice es el 2,0. Y el valor de zi es 2. Entonces en el examen puedo preguntar, en la segunda tabla simple, ¿en qué vértice estás ubicado? Entonces te dejo el modelo matemático y te pregunto no la solución final, sino la segunda tabla simple, o la tercera o la cuarta. Y te puedo preguntar z o el valor de cualquiera de las variables, ¿de acuerdo? Pero ya sabes interpretarlo, entonces simplemente es hacerlo y ya. Ahora, si no te preguntan la solución final, pues no tiene caso hacerlo todo. Harías hasta la tabla que te pregunte el examen. Por ejemplo, la tercera tabla. En esta tabla, ¿cuánto vale z? 2.5. ¿Y en qué vértice están ubicados? 0,10. 0,-10. No, 5 Ajá. medios, ¿no? Exacto, 0,5 medios. O una pregunta sería, ¿qué excedente se tiene aquí? En la tercera tabla, ¿qué excedente se tiene? No, el excedente era la S2. Para eso tendrías que estar viendo tu estandarización. S1 se llama holgura, S2 se llama excedente. Ya uno artificial. ¿Cómo ubicas desde la estandarización cuál es el excedente y cuál es la holgura? La holgura se está sumando. El excedente lo está restando. Entonces, el excedente en la tercera tabla es S2. Como no es variable básica, el excedente en la tercera tabla es 0. Si te preguntan cuál es la holgura en la tercera tabla, la holgura es 7 metros. ¿Sí queda claro? Ok, uno más, el último. En la cuarta tabla. En la cuarta tabla, el valor de z vale 3. 3. Aquí se ve. ¿En qué vértice estás parado en la cuarta tabla? 0,3. Bien, también lo dijeron bien en el chat. x1 vale 0 por no ser básica y x2 vale 3. Entonces estás en 0,3. ¿Cuál es tu excedente en esta tabla? 2 es el excedente para el segundo recurso. ¿Y cuál es tu holgura? 0. Como no es variable básica, S1, que es la holgura para la primera desigualdad, vale 0 automáticamente. Bien. Entonces, así como se interpreta la última tabla, se podría interpretar cualquier intermedia. En el examen, estate muy atento de lo que te preguntan. Algunos a lo mejor les aparece en la segunda tabla y a algunos les aparece en la tercera tabla, pero como todos los datos son iguales, no vayan a creer que es la misma respuesta, porque eso pasó en el anterior. Respondían cosas que hubieran estado bien en otro tipo de examen. Acuérdense que no todos los exámenes son iguales, van a aparecer diferentes exámenes a cada uno de ustedes y la variación es muy pequeña, entonces tengan mucho cuidado con ese detalle, ¿vale? Y nada de que, solo me equivoqué en un signo, porque si te equivocaste en un signo desde la primera tabla o desde la estandarización, pues automáticamente todo va a estar mal. No hay forma de que te lo ponga bien, ¿vale? Si todo está bien y el signo te equivocaste aquí en una columna que ni siquiera afecta a tu interpretación, pues sí, ahí sí vale poco. Va a bajar poco tu calificación. Pero si te equivocas en el mismo signo, pero desde la primera tabla, pues sí te va a afectar todo y va a ser un 0. Entonces,
ahora sí que el signo sí importa dónde te equivoques. Si es al principio, es peor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo lo ves? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Tedioso? Ok. Me preguntan cómo encontramos la coordenada. Las coordenadas de los vértices siempre son las variables de decisión. Así tengas tres, serían en ese orden x1, x2 y x3. Aquí solo tenemos x1 y x2. Entonces, solamente es decir los valores de x1 y x2. En la tabla final, x1 vale 7 y x2 vale 0. Por eso las coordenadas del vértice son 7,0. Si no es básica, vale 0 automáticamente. Por eso x2 vale 0. Y x1, como si es básica, su valor lo encuentras en valor solución, en esta columna. Ok, con lo que acabamos de explicar, más lo que explicamos en la sesión anterior, obviamente si quieres puedes ver ejemplos en el PDF, ya podrías hacer el 1, podrías hacer todos, excepto el 2. El 2 tiene algo adicional, y es que es de minimizar. Si es de minimizar, hay una pequeña diferencia. Ahora. Ok. Esa pequeña diferencia de minimizar la vamos a ver el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Y va a ser nuestra última videoconferencia, de hecho, este miércoles. ¿Dudas? ¿Preguntas? Para que vayas haciendo todos los demás ejercicios, para que ese miércoles, que es nuestra última sesión, preguntes dudas de cualquier otra que te haya surgido. Igual, muchas dudas es sobre tu procedimiento, entonces necesito una imagen de este procedimiento y ya sabes cómo enviarla al foro Dudas al Profesor, en la plataforma que hemos estado manejando, ¿vale? En esta plataforma, en añadir nuevo tema,